¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en la comunicación y es la proxemia y la proxémica. Vamos al tema. La proxémica es esa parte de la semiótica que estudia el uso que hacen las personas del espacio cuando se relacionan con los demás, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos están de otras personas. Este concepto de proxémica lo empezó a utilizar el antropólogo Edward Hall en 1959. Él quería analizar cuál es el significado de estar a cierta distancia con otra persona y lo dividió en 4 distancias que vamos a ver aquí. La primera distancia es la distancia pública y es de más de 3.60 metros. Y dirán, ¿por qué vienen 3.60 y ahorita vamos a ver 1.20? Lo que pasa es que estaba medida en pulgadas. Y es una distancia que generalmente utilizamos al dar una conferencia o un taller donde tenemos un público más grande. Pero también es una distancia que podemos tener, por ejemplo, en un parque, cuando nos encontramos con personas que no tenemos ningún tipo de interacción. Puede ser en un museo. Esta distancia generalmente inconscientemente la respetamos y es que si nos cerramos un poco en esa distancia puede parecer un poco intrusivo para una persona, por ejemplo, que no nos conoce y que nos encontramos en la calle. Por eso, fíjense, cuando vamos caminando en la calle generalmente damos un espacio en torno a la otra persona para que ésta no se sienta incómoda ni nosotros tampoco. En las conferencias, en los talleres, en un concierto, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que las personas nos sientan mucho más cercanas sin llegar a traspasar este espacio público? Pues lo podemos hacer con lenguaje no verbal, como una mirada. Fíjense, por ejemplo, los políticos o un artista en un concierto o un conferencista, lo que hace es ver a todas las personas, acercarlas a través de su lenguaje no verbal, verlas a los ojos, ver luego este lado, luego este, hacer una mirada de abanico. Esto incluye a las personas no necesariamente con nuestro espacio, sino con nuestro lenguaje no verbal. Si nos da oportunidad el espacio, es recomendable acercarte un poco al público sin traspasar esta esfera pública, o si ya es un taller o una conferencia mucho más cercana, sí podemos pasar al siguiente nivel de distancia. La siguiente distancia es la distancia social. Esta va de 1.20 metros a 3.60. Es una distancia ya mucho más corta y esta ya es una distancia con alguien que deseamos interactuar. Puede ser, por ejemplo, ahí sí cuando estamos dando una conferencia en una tipo herradura, que ya no es un auditorio donde tenemos a las personas mucho más alejadas, sino que las tenemos más cerca, o puede ser en una junta de trabajo, o puede ser en un restaurante. Afortunadamente, los espacios sociales están amoldados para respetar este tipo de distancias. Por ejemplo, en un restaurante, las sillas generalmente están acomodadas para respetar entre 1.20 y 3.60. Pero, por ejemplo, ¿dónde podemos sentir que este espacio se rompe? Cuando, por ejemplo, vas a un cine, todo el cine está completamente solo y una persona llega y se te sienta a un laditito. Ahí puedes sentir un poco de incomodidad porque dices, bueno, hay mucho espacio, no tengo ningún tipo de interacción y esta persona está muy cerca de mí. Hay que respetar este tipo de distancia social para que la otra persona no se sienta incómoda. Recuerden que lo máximo es 1.20. Imagínate que estás, por ejemplo, en una plática casual, en una fiesta, están todos en un círculo, todos están respetando ese espacio. Si tú te le acercas demasiado a una persona, este tipo de comunicación o de distancia puede confundirse o puede dar otro tipo de significado mucho más íntimo, que lo veremos más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la proxémica y la proxemia? Bueno, la proxémica es el estudio del espacio que tenemos al relacionarnos con los demás y la proxemia sería ya el uso que le damos, ¿no? Por ejemplo, hace poquito escuchaba a una autora que decía que hay personas con proxemia corta y con proxemia larga. Esto significa que hay algunas personas que están más cómodas con tener a los demás próximos a ellos, más cerquita, y hay personas que desean que las personas estén alejadas. Las distancias también tienen que ver con nuestra cultura. Por ejemplo, los latinos solemos ser personas mucho más cercanas, solemos abrazar a todo mundo, saludar de beso, de abrazo, nos presentan a alguien y le damos
la mano y a lo mejor le tocamos el hombro y le damos un abrazo. Y hay otros países mucho más fríos, mucho más lejanos, que les das un abrazo, por ejemplo, y no saben cómo correspondértelo. Pero esto también tiene que ver no solo con las culturas, sino también con las personas. Por ejemplo, habemos algunas personas que nos gusta mantener una distancia, no nos gusta saludar mucho, y habemos otras personas que sí, generalmente abrazamos, saludamos, no nos cuesta trabajo hacer contacto con otras personas. Entonces hay que saber que, bueno, existen evidentemente temas personales, gustos personales de la proximidad que nos gusta tener con los demás, pero la proxémica nos invita a ver este tipo de interacciones sociales, este tipo, digamos, de estadísticas ya sociales que nos dan a conocer algunos tipos de distancias que son socialmente aceptables y que además se sienten, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si una persona te abraza únicamente con la cara y los brazos, como no queriendo acercar todo su cuerpo, es evidente que se está sintiendo incómoda y que probablemente la proximidad que le estás ofreciendo es demasiada. Al contrario, también hay otras personas que desde el primer momento pueden darte un abrazo y las dos personas que se dan el abrazo se sienten cómodas, entonces ahí no hay ningún problema. La siguiente distancia es la distancia personal. Esta va de 1.20 metros a medio metro. Es esa distancia en la que si nosotros estiramos nuestro brazo ya podemos tocar a la otra persona. Si lo estiramos completamente o medio lo estiramos, podemos tocar a la otra persona. Esta distancia personal se da, por ejemplo, con amigos, con colegas que ya conocemos mucho. Esta distancia personal se puede dar con personas que ya conocemos, porque imagínate que tú vas caminando por la calle y alguien se te acerca medio metro o 1.20, te sentirás un poco intimidado porque generalmente en una distancia social o una distancia pública no te acercarías tanto como en una distancia personal. Ya tiene que ver con una distancia mucho más cercana que se puede dar, por ejemplo, entre amigos o compañeros de trabajo. La última distancia es muy interesante y es la distancia íntima. La distancia íntima va de entre medio metro y 15 centímetros o menos. Imagínense, es una distancia de este tamaño o todo lo que se pueda reducir, ¿no? Es una distancia que mantenemos con personas con las que tenemos un vínculo ya afectivo. Puede ser con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Es una persona que ya, por ejemplo, a un amiguito que le quieres decir un chisme y te le acercas y la otra persona pues también se acerca porque ya hay una distancia mucho más íntima. Obviamente es una distancia que se da en parejas, cuando vas a besar a tu pareja, o es una distancia que le das a un hijo, cuando lo abrazas, a un papá, a una mamá, a un familiar. Es una distancia íntima con una persona que generalmente tienes un vínculo socioafectivo. Esta distancia es muy interesante porque diríamos, bueno, es obvio que no la vamos a romper con nadie más. No vas a llegar a abrazar a una persona que no conoces en la calle porque eso sería bastante extraño. O no le vas a llegar a dar un beso en la mejilla a una persona que no conoces. Pero fíjense que hay espacios sociales en los que el escenario nos hace romper ese espacio íntimo. Por ejemplo, puede ser el metro, o cualquier otro transporte público en el que no tenemos opción, vamos en un lado de la otra persona. Puede ser en un elevador, que también es un espacio público en el que, pues bueno, nos toca estar más, si van 10 personas, por ejemplo, en un elevador, nos toca estar de hombro a hombro con otra persona que nunca hemos visto, que no volveremos a ver y que nos toca estar muy próximos a ellos. O también puede ser en un concierto, en un cine, cuando el cine sí está lleno y nos toca estar al lado de otra persona. En fin, en un antro. Hay muchos momentos en los que esta proximidad no tenemos opción, ¿no? Si estamos en ese lugar va a haber esa proximidad porque así está el escenario puesto. Lo que yo aquí les recomiendo en el tema de la comunicación es que obviamente lo hacemos de manera inconsciente, pero si no lo estás haciendo probablemente hagas sentir a los demás incómodos, porque miren, imagínate que vas en un elevador súper lleno y que alguien se te queda viendo así. O sea, imagínense que van 6 personas o 4 y una persona que ya la tienes para empezar medio metro o menos cerquita de ti se te queda viendo fijamente. O te toca el hombro o te toca la cabeza. Este tipo de proximidad sería muy incómodo y es muy raro de ver.
En cambio, lo que hacemos las personas para protegernos un poco es, por ejemplo, no hacer contacto visual. Fíjense, cuando uno va en un elevador, ves hacia arriba, como comunicándole a los demás que pese a que hay mucha proximidad, hay mucho respeto y se está respetando este espacio, ¿no? Es decir, no porque estemos juntos nos vamos a abrazar, o no porque estemos juntos somos amigos, sino que generalmente volteamos a otro lugar, generalmente cruzamos los brazos o mantenemos los brazos como protegiendo nuestro cuerpo hacia abajo. Este tipo de comunicación no verbal que le comunica al otro que si bien estamos en un espacio muy cerrado, estamos manteniendo nuestra distancia. Mantener, por ejemplo, la vista hacia otro lado es un lenguaje que ya nos está diciendo que evidentemente no estamos comunicándonos con esa persona, ¿no? Si tú eres de esas personas que se les queda viendo a las personas ya teniéndolas muy cerca o ese tipo de cosas, pues toma en cuenta que puede ser algo muy incómodo para otra persona porque socialmente estamos acostumbrados a respetar este tipo de distancias, aunque generalmente lo hacemos de manera inconsciente, pero ahora que ya lo tienes consciente, puedes hacer que tus espacios y las personas con las que interactúes se sientan mucho más cómodos. En resumen, tenemos 4 tipos de distancias: la distancia pública, la distancia social, la distancia personal y la distancia íntima. Ahora que conoces estas 4 distancias de la proxémica, podrás relacionarte de manera mucho más consciente, respetando los espacios de las demás personas y evidentemente también respetando tus propios espacios y tus propios límites. Espero que este tema les haya gustado. Este tema da para muchísimo. Podemos hablar, por ejemplo, de la proxemia en una relación interpersonal, cuando estás ligando con alguien o cuando quieres hacer algún negocio, en una junta, en una entrevista de trabajo, en fin, en un montón de escenarios que se pueden dar en nuestra vida diaria. Espero que este tema les haya gustado, les haya enriquecido su gusto por la comunicación. Yo soy Nereida Portillo. Recuerden que si me quieren contratar para alguna conferencia o taller, me pueden encontrar en Instagram como Nereida Portillo. Es un gusto para mí haberles traído este tema y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicación y Desarrollo Humano.